Era el 14 de marzo de 1989, cerca de las 16:17 de la tarde, cuando crucé las puertas automáticas de un Carrefour en un barrio tranquilo de Pozuelo de Alarcón, Madrid. Empujaba un carrito de la compra vacío, con la tranquilidad de alguien que acaba de salir del trabajo y solo quiere hacer la compra semanal. Llevaba una chaqueta beige ligera, unos pantalones caqui y unas gafas de montura metálica que reflejaban la luz fluorescente del supermercado. Pasé junto a la sección de dulces de Pascua, donde los colores brillaban como si quisieran distraerme, pero yo solo pensaba en lo que tenía que hacer. Para el resto de los clientes, era simplemente otro hombre más, un tipo corriente entre la multitud de vecinos que, en una tarde cualquiera, se movían por los pasillos del supermercado. Pero para los 12 agentes del CNI que estaban apostados en diferentes puntos del Carrefour, camuflados entre gente real y disfrazados de empleados del supermercado, yo era mucho más que eso. Yo era el fruto de una operación de contrainteligencia de 7 años que había consumido miles de horas de investigación y había sobrevivido a 3 gobiernos diferentes. Mi nombre era Víctor Muñoz, aunque para la mayoría solo era un técnico informático cualquiera, con papeles que demostraban que había nacido en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha. Por casi una década, había sido uno de los agentes soviéticos más efectivos trabajando en territorio español. Mi historia no empezó en ese Carrefour, ni siquiera en Madrid, sino en las oscuras salas de briefing en la sede del espionaje soviético, en una época en la que la Guerra Fría seguía marcando el ritmo del mundo. Durante los años 80, los servicios españoles y sus aliados se dieron cuenta de que había una fuga constante de información sensible, como si alguien con acceso privilegiado estuviera entregando secretos poco a poco. Documentos desaparecían de lugares seguros, comunicaciones cifradas eran interceptadas y agentes en Europa del Este caían uno tras otro. La pista era clara para los que saben buscarla, pero el culpable se escondía en las sombras. Yo había llegado a España en septiembre de 1982 bajo una identidad falsa, sin inmunidad diplomática, como un ilegal. Mi documentación decía que era Miguel Verdú, técnico informático nacido en Albacete, que había pasado la última década trabajando para varias empresas tecnológicas en el centro del país. La leyenda estaba tan bien construida que hasta tenía una boda falsa registrada en Murcia en 1975, terminada en divorcio 2 años después. El verdadero Miguel Verdú había muerto en un accidente de tráfico en 1973, y el KGB simplemente lo había resucitado para sus planes. Lo que me hacía especialmente peligroso no era solo la calidad de mi disfraz, sino mi paciencia y mi conocimiento real de cómo funcionaba la sociedad española. A diferencia de otros ilegales que se aislaban o tenían comportamientos extraños, yo me integré por completo en la vida cotidiana. Alquilé un modesto piso en Las Rozas, me uní a un club de ajedrez local, ayudaba en una parroquia de barrio y trabajaba como consultor para empresas dedicadas a la defensa. Salía con chicas de vez en cuando, pero nunca me involucraba demasiado. Mis relaciones eran superficiales, mis amistades cordiales pero distantes. Era el típico hombre soltero de mediana edad que ha encontrado una rutina cómoda, aunque aburrida. Los vecinos decían que era educado, silencioso y que siempre estaba dispuesto a echar una mano, ya fuera para arrancar un coche o prestar una herramienta. Pero mirando atrás, se dieron cuenta de que no sabían casi nada de mí. Mi trabajo como consultor técnico era la clave.
A través de contratos con distintas empresas del sector aeroespacial y de defensa, conseguí acceso a instalaciones y personal que manejaban información clasificada. Nunca pedí más acceso del que me correspondía, nunca mostré interés indebido por documentos secretos y nunca hice nada que levantara sospechas. En cambio, cultivaba relaciones con quienes sí tenían ese acceso, convirtiéndome en un compañero de trabajo con quien se podía charlar durante la comida, que entendía los detalles técnicos y podía compartir frustraciones y cotilleos de oficina. De esa forma, juntaba piezas de información, fragmentos que, unidos, formaban un mapa completo de las capacidades defensivas de España y sus aliados. Mi método era impecable. No usaba equipos de comunicación en casa, no tenía contacto directo con oficiales soviéticos ni visitaba la embajada. Usaba puntos de entrega secretos, un banco en el Parque del Retiro, una grieta en una pared cerca del río Manzanares, un pequeño contenedor magnético bajo un banco en el Parque Juan Carlos I. Personas que nada sabían de espionaje recogían mis mensajes, ya fueran amigos falsos o turistas soviéticos encubiertos. La primera pista que tuvieron sobre mí fue en 1985, cuando un oficial soviético desertó y habló de un agente ilegal muy productivo en Madrid, sin saber quién era ni dónde estaba exactamente. Lo llamaban El Pasaje, que en ruso significa avenida o paseo, y la calidad de su información era alta y constante, lo que indicaba un acceso prolongado, no un ladrón ocasional. La investigación, llamada Operación Trueno Silente, fue una de las más intensas de la década. Analizaron cada fuga, cada documento desaparecido, buscando patrones en los empleados con acceso a información clasificada. Pero con decenas de miles de personas en Madrid y alrededores con algún tipo de autorización, era como buscar una aguja en un pajar. La pista decisiva llegó en 1987, cuando un oficial soviético que había estado en la ONU y había desertado, pero que luego regresó misteriosamente a Moscú, habló de los rituales de normalización que debían mantener los ilegales para no levantar sospechas. Ir a la iglesia, jugar a la petanca, comprar en tiendas concretas a horas fijas. Una analista del CNI llamada Catalina Reyes, que luego recibiría una medalla por su trabajo, empezó a fijarse en estos hábitos demasiado normales. Cruzó listas y encontró un pequeño grupo de técnicos consultores que trabajaban para varias empresas de defensa. Uno de ellos era Miguel Verdú. Al investigar más a fondo, aparecieron pequeñas inconsistencias. Un antiguo jefe que no recordaba haber trabajado conmigo, notas de universidad con asignaturas que no existían, referencias que no cuadraban. Cada detalle podía ser un error, pero en conjunto señalaban algo bastante extraño. En 1988 me pusieron bajo vigilancia. Descubrieron que llevaba una vida meticulosamente ordenada. Trabajo, gimnasio 3 veces por semana, cine, cenas ocasionales y sobre todo mi ritual sagrado. Los domingos a las 15 iba al Carrefour de Pozuelo a hacer la compra. Tan puntual que podían poner sus relojes en mi hora. Durante meses me observaron sin intervenir, esperando que cometiera un error que demostrara mi verdadera identidad. Pero yo era paciente y cuidadoso. No llamaba a la embajada soviética ni visitaba contactos sospechosos. Solo vivía mi vida, intentando no destacar. Sin embargo, la presión empezó a notarse. En otoño de 1988 cambié mis rutas. Me volví más desconfiado. Revisaba los retrovisores del coche como si esperara ver una película de espías en blanco y negro. Aún así, no me delaté.
hasta que en marzo de 1989 interceptaron un mensaje cifrado que hablaba de una reunión de emergencia, un protocolo que solo se activaba si un ilegal estaba en peligro. La fecha y lugar estaban codificados, y tras un análisis exhaustivo, el CNI concluyó que sería en un centro comercial de Pozuelo, probablemente el Carrefour. El 14 de marzo era miércoles, no mi día habitual de compras, lo que indicaba que algo estaba pasando. Salí de mi piso a las 15:45, antes de lo habitual, y conduje directo al supermercado. Agentes ya estaban desplegados, algunos como clientes, otros en la trastienda, uno en el mostrador de fotografía, otro en atención al cliente, y dos vigilando la entrada desde el aparcamiento. Entré a las 16:17, y durante 20 minutos me comporté como siempre. Cogí leche, pan, unas latas de sopa. Pero los agentes notaron algo diferente. Estaba más alerta. Mis ojos no paraban de moverse. Miraba hacia atrás. Pausaba en pasillos como si buscara a alguien, y cerca de la sección de automoción jugueteaba con un bote de aceite. Lo dejaba y lo cogía varias veces. Un acto tan absurdo como un torero saludando a la grada sin tener muleta. Luego dejé el carrito junto a unos rollos de papel y entré al baño de hombres. Justo en el tercer cubículo, el más alejado de la puerta, donde había instalado un panel oculto en la pared detrás del inodoro, que daba acceso a un pequeño compartimento impermeable. Allí guardaba mi kit de escape. Un pasaporte canadiense falso, 500.000 pesetas en efectivo, protocolos de emergencia y listas de puntos seguros desde Madrid hasta la frontera con Francia. Salí del baño con una bolsa de plástico Carrefour en la mano. Dentro llevaba el contenedor. Lo puse en el carrito, pero ya no era un comprador común. Mi paso se aceleró y abandoné el carrito cerca de las cajas para no levantar sospechas. Caminé rápido hacia la salida, pero a apenas 10 metros, un agente del CNI, Tomás Brenes, se cruzó en mi camino y dijo sin rodeos: «Miguel Verdú, o como te llames, CNI, tiene que venir con nosotros». Me detuve sin resistencia. Por un instante sentí un extraño alivio. No intenté huir ni forcejear, solo pedí: «Quiero un abogado». Y me dejaron esposado frente a 15 clientes que no tenían ni idea de que acababan de presenciar el final de una de las operaciones de contraespionaje más importantes de la Guerra Fría española. Pero esa historia no termina aquí. ¿Qué secretos ocultaba realmente mi identidad? ¿Quién era el verdadero Miguel Verdú? Y lo más inquietante, ¿había alguien más, quizá más cerca de lo que pensaban, observando cada uno de mis movimientos? Durante los días siguientes a mi detención, el mundo que conocía se desmoronó en un silencio sepulcral. Me llevaron a una comisaría secreta en el centro de Madrid. Un lugar sin ventanas, frío y con paredes cubiertas de un gris que parecía absorber cualquier atisbo de esperanza. Allí, entre interrogatorios y miradas implacables, me di cuenta de que no era solo un peón atrapado en un tablero, sino una ficha clave en un juego que superaba por mucho cualquier idea que pudiera haber tenido sobre mi propio destino. Las interrogadoras, mujeres de mediana edad con trajes austeros y gafas de montura fina, me estudiaban como si intentaran leer cada pensamiento oculto tras mis ojos. Una de ellas, Carmen, llevaba un vestido negro ajustado que parecía desafiar con elegancia las reglas del protocolo. Sus zapatos de tacón afilado resonaban en la estancia, y cada vez que cruzaba las piernas, la falda dejaba ver un poco más de piel, un detalle que no dejaba de distraerme, aunque no era el momento para distracciones. Me preguntaban sobre mi verdadera identidad, mis contactos, mis actividades.
Yo me mantenía firme, dejando que el muro de silencio hiciera su trabajo. Sabía que cualquier palabra mal dicha podía hundir no solo mi misión, sino también a aquellos que aún confiaban en mí. Una de las preguntas que más me molestaba era sobre mi supuesta esposa, Ana María. Había sido una boda falsa, un montaje perfecto con fotos, certificados y hasta cartas de amor, pero nunca la había conocido. Los interrogadores parecían fascinados por los detalles, como si buscaran en esa historia la grieta que me haría caer. Y yo, con un amago de sonrisa irónica, pensaba, si Ana María pudiera verme ahora, seguro que se reiría de lo triste que es todo esto. Mientras tanto, fuera de esas paredes, la noticia de mi detención comenzó a filtrarse en círculos muy selectos. En la prensa, nada. En la calle, nada. Pero en los pasillos de los servicios de inteligencia se desató una especie de tormenta silenciosa. Había quienes veían en mi captura una victoria, otros una oportunidad perdida para descubrir hasta dónde llegaba la red que yo había construido. Mi abogado, un hombre de traje gris y mirada cansada llamado Luis, venía a visitarme a escondidas. En una de esas visitas me soltó una frase que me heló la sangre. Víctor, esto no es solo un caso de espionaje. Hay gente muy poderosa que quiere que esta historia termine aquí, sin que nadie sepa la verdad completa. Por la noche, en la soledad de mi celda, repasaba mentalmente cada paso que me había llevado hasta allí. Recordaba las charlas con mis colegas en el club de ajedrez, las tardes en la parroquia donde ayudaba con las colectas, las cenas con mujeres que nunca llegaron a conocerme realmente. Todo parecía tan lejano y a la vez tan crucial. Y entonces un pensamiento oscuro me invadió. ¿Y si alguien dentro de mi propia organización me había traicionado? ¿Quién podía saber que ese miércoles, en lugar de mi rutina habitual, me había adelantado al Carrefour? ¿Quién había filtrado el mensaje cifrado que llevó al CNI a tenderme la trampa? Por primera vez en años, sentí que el juego se había vuelto demasiado personal. Pero no todo era desesperanza. En una ocasión, una joven agente llamada Laura, que parecía más humana que el resto, me trajo un paquete pequeño y discreto. Dentro, había una carta escrita a mano en ruso, con tinta que parecía haber sido mojada en secretos. Decía pocas palabras, pero cargadas de significado. Mantente fuerte. La verdad está más cerca de lo que imaginas. No sabía quién me la había enviado, ni cómo llegó hasta ella. Pero esa carta era un rayo de luz en medio de la oscuridad. Mientras tanto, en la calle, la rutina seguía. El Carrefour en Pozuelo reabría sus puertas cada día, sin ningún indicio del drama que había vivido entre sus pasillos. La sección de automoción mantenía el mismo aceite en sus estantes, y el baño, aunque remodelado, seguía siendo un lugar anodino, un escondite secreto ahora vacío. Pero yo sabía que ese lugar, aparentemente banal, escondía mucho más de lo que cualquiera podía imaginar, y que la historia que me había llevado hasta allí estaba lejos de terminar, porque alguien, en algún rincón oscuro de Madrid, estaba moviendo las piezas para que esta partida continuara, y yo estaba atrapado en medio de un juego del que apenas empezaba a comprender las reglas. Los días en la comisaría se deslizaban lentos, como un río de plomo, pero en mi mente la corriente era un torbellino de recuerdos, miedos y planes. La celda, pequeña y desnuda, se había convertido en mi único mundo, salvo por las visitas clandestinas de Luis y, en ocasiones, de Laura, la joven agente que parecía mostrar algo más que simple profesionalismo.
Laura era una mujer que podía pasar desapercibida en cualquier multitud, pero había en ella una intensidad contenida, una mezcla de dulzura y dureza que me desconcertaba. Solía vestir con blusas de seda en tonos suaves y pantalones ajustados que delineaban unas piernas largas y firmes. Su cabello oscuro caía en ondas desordenadas, y sus ojos, grandes y expresivos, parecían buscar respuestas donde otros solo encontraban dudas. En una de sus visitas, me comentó con una sonrisa que parecía más un juego: «Sabes, a veces me pregunto si tú eres más un espía o un actor, porque estás interpretando tu papel a la perfección», le contesté con una media sonrisa. «Quizás soy un poco de ambos, aunque, si fuera actor, al menos tendría un guión más claro». Ella rió suavemente, y por un instante, la atmósfera en la celda se volvió menos opresiva. Mientras tanto, fuera, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar lentamente. Luis me contó que, tras revisar mi historial laboral, habían encontrado algo que nadie esperaba: un nombre que surgía una y otra vez en las empresas para las que supuestamente había trabajado. Alguien llamado Santiago Ríos. Pero nadie parecía saber quién era realmente, ni dónde estaba. Un fantasma en mi pasado, fabricado con tanto cuidado como mi propia identidad. Además, algunos documentos que me relacionaban con contratos secretos del Ministerio de Defensa habían desaparecido misteriosamente durante la investigación. «Alguien no quiere que sepamos todo», me susurró Luis en una de sus visitas, mientras miraba nerviosamente por encima del hombro. Entonces llegaron las noticias que nadie esperaba. Un informe interno del CNI sugería que la red a la que pertenecía no solo operaba en Madrid, sino que tenía ramificaciones en otras ciudades de España, desde Sevilla hasta Bilbao. No se trataba de un simple espía, sino de una operación a gran escala que aún estaba activa y que podría estar infiltrada en lugares clave. La idea me heló la sangre. Durante años había caminado entre compañeros, vecinos y amigos, sin saber quién era aliado y quién enemigo. Me di cuenta de que la verdadera traición no era solo la mía, sino la de un sistema entero donde nadie era lo que parecía. Una noche, después de una sesión de interrogatorio especialmente dura, Laura me visitó con un regalo inesperado: una pequeña figura de un toro de Osborne, tallado en madera oscura y pulida. «Para que recuerdes que, aunque estés atrapado, la fuerza está en ti», dijo con voz suave. Tomé la figura entre mis manos y sentí como una chispa de orgullo y desafío se encendía dentro de mí. No estaba dispuesto a ser una pieza más en un juego que no entendía. Pero como suele pasar en estos casos, no todo era lo que parecía. Una mañana, mientras esperaba una visita, escuché voces en el pasillo que hablaban de la filtración, y de un nombre que me hizo detener el corazón: Carlos Meléndez. Carlos era un antiguo compañero de mi falsa vida, un hombre con quien había compartido cenas y confidencias falsas, pero cuya sombra ahora se extendía mucho más allá de lo que había imaginado. ¿Podría ser él el topo real? ¿El que había entregado mi identidad a las autoridades? Las piezas del rompecabezas se multiplicaban, y con cada nueva revelación, el juego se volvía más peligroso. Porque en la sombra, alguien movía los hilos con una sonrisa fría, y yo estaba atrapado en medio de una partida que podría decidir no solo mi destino,
sino el de todo un país. Y mientras la figura del toro brillaba en la tenue luz de la celda, una pregunta latía con fuerza. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿El que me había atrapado o el que me había traicionado? Las semanas siguientes fueron una mezcla de tensión y revelaciones que me dejaron al borde del abismo. El nombre de Carlos Meléndez resonaba en cada rincón del CNI, y cada vez más evidencias apuntaban a que no solo era un topo, sino alguien con acceso privilegiado a los detalles de mi operación. Lo irónico era que, en mi vida falsa, Carlos había sido el colega perfecto, siempre impecablemente vestido, con camisas blancas y corbatas de seda, zapatos bien lustrados y ese aire de confianza que hace que nadie dude de ti. Nunca habría imaginado que detrás de esa fachada se escondía una traición tan profunda. Una tarde, mientras esperaba en la fría sala de interrogatorios, Laura apareció con una expresión inusual, mezcla de preocupación y determinación. Vestía un abrigo ajustado que dejaba entrever su figura esbelta y unos tacones que resonaban con fuerza en el suelo de mármol. Me entregó una hoja con un mensaje codificado que alguien había dejado en un buzón anónimo para mí. Decía simplemente: «El juego no ha terminado. Busca en Salamanca». Salamanca, una ciudad universitaria llena de historia, donde la piedra dorada de sus edificios parecía guardar secretos milenarios. ¿Qué podía tener que ver esa ciudad con mi caso? Era una pista demasiado concreta para ignorarla, pero también demasiado peligrosa para actuar en solitario. En la celda esa noche repasaba mentalmente todo lo que sabía. La red de espionaje, la traición de Carlos, la carta en ruso, la figura del toro. Todo parecía un rompecabezas incompleto. La única constante era la sensación de que alguien me observaba, que cada movimiento estaba bajo vigilancia. Mientras tanto, en el exterior, la vida seguía su curso. En el Carrefour de Pozuelo, las estanterías se llenaban de productos nuevos, y los clientes ignoraban que, no hace mucho, ese lugar había sido el escenario de una captura que cambiaría el rumbo de la inteligencia española. La sección de automoción había sido renovada, y el baño donde escondí mi kit de escape permanecía sellado, como un secreto enterrado en el tiempo. Pero en el interior de mi prisión, la rutina era interrumpida por encuentros inesperados. Una noche, una voz familiar rompió el silencio. «Víctor, tenemos que hablar». Era Luis, mi abogado, pero esta vez no venía solo. A su lado estaba un hombre mayor, con barba canosa y ojos penetrantes, que parecía salido de otra época, vestido con un abrigo largo y una bufanda deshilachada. «Él es Rafael», me presentó Luis. «Ha trabajado en contrainteligencia durante más de 30 años. Cree que tu caso es solo la punta del iceberg». Rafael habló con voz grave y pausada, explicando que la traición de Carlos Meléndez podría ser parte de un plan mucho más amplio, una red que había infiltrado no solo el CNI, sino también otras instituciones. Me advirtió que debía tener cuidado, que no todo el mundo era de fiar, y que la línea entre amigo y enemigo era más delgada que nunca. En ese momento, comprendí que la verdadera batalla no estaba en la celda, sino en las sombras que se extendían más allá de las paredes, y que mi supervivencia dependía de descubrir quién movía los hilos y por qué. Pero, mientras trazaba mentalmente mi próxima jugada, un pensamiento oscuro me asaltó. ¿Y si la pista a Salamanca era una trampa? ¿Y si el verdadero enemigo quería que siguiera un camino falso
para atrapar a quienes aún confiaban en mí. La noche avanzaba, y con ella la incertidumbre. Afuera, el viento frío de marzo azotaba las ventanas de la comisaría, como un presagio de que algo grande estaba a punto de suceder. Y fue entonces cuando, en la penumbra, un susurro llegó a mis oídos. No confíes en nadie, ni siquiera en los tuyos. El aire en la celda se volvió aún más denso después del susurro. No sabía si era real o producto de mi mente cansada, pero esa frase caló hondo. No confíes en nadie, ni siquiera en los tuyos. ¿Quién podía ser ese tú? ¿Laura? ¿Luis? ¿Rafael? ¿O peor aún, yo mismo? Esa misma tarde me llevaron a una sala de reuniones distinta, más discreta, con una mesa de madera oscura y sillas de cuero desgastadas. Allí me esperaba una mujer de porte imponente, con un traje sastre gris perla que contrastaba con su cabello rojo intenso recogido en un moño perfecto. Sus labios rojos y ojos afilados me miraron sin parpadear. «Soy Inés Morales», se presentó. «Trabajo para la unidad de contraespionaje. A partir de hoy, colaboraremos juntos». Me sorprendió la propuesta. ¿Colaborar? Después de años jugando a ser invisible, de meses en silencio, ¿querían que confiara en ellos? Pero lo que más llamó mi atención fue su sonrisa cargada de un magnetismo que distraía y a la vez intimidaba. ¿Y qué gano yo con eso?, pregunté con cautela. Inés se acercó un poco más, como si compartiera un secreto. Ganas una oportunidad para limpiar tu nombre y quizás descubrir quién realmente te traicionó. No era lo que esperaba, pero el juego daba vueltas y había que adaptarse. Acepté, aunque en el fondo sabía que cada palabra, cada gesto, podía ser una trampa mortal. Los días siguientes me hicieron sentir como un pez en una red cada vez más apretada. Inés me llevó a oficinas secretas dentro del ministerio, donde me senté frente a monitores que mostraban mapas, documentos y fotografías. Allí, junto a ella y un equipo reducido de agentes, empezamos a reconstruir la red de espionaje. Fue entonces cuando apareció la figura de la Dama de Hierro, una mujer que, según la inteligencia española, comandaba una célula infiltrada en varios puntos del país. Nadie sabía su nombre real, solo su apodo, y su rastro era tan escurridizo como un fantasma. Mientras tanto, en las calles de Madrid, la primavera comenzaba a despertar, y con ella la ciudad se llenaba de vida. En el Parque del Retiro, parejas paseaban entre los cerezos en flor, y en las terrazas, las conversaciones giraban en torno al fútbol y la política, ajenas a los juegos de poder que se tejían en la sombra. Una tarde, mientras Inés y yo revisábamos informes, me sorprendió con una pregunta inesperada. ¿Has pensado alguna vez en por qué elegiste España? La miré, intrigado. Porque aquí nadie esperaba un espía soviético. España era la puerta trasera de Europa, un lugar donde nadie miraba demasiado. Ella asintió, con una sonrisa que parecía contener secretos milenarios. Y porque, al final, todos queremos pertenecer a algún lugar, aunque sea falso. Aquella noche, mientras regresaba a la celda, no podía quitarme de la cabeza la imagen de Inés. Su vestido oscuro, ceñido al cuerpo, dejaba poco a la imaginación sin caer en lo vulgar. Sus labios carmesí parecían esconder promesas, y sus ojos, bajo el brillo de la luz tenue, eran un juego de sombras y fuego.
pero no había tiempo para distracciones. El peligro acechaba, y cada paso en falso podía ser el último. Justo cuando pensaba que podía empezar a confiar en alguien, la alarma sonó en el edificio. Luces rojas parpadearon, y por los altavoces se escuchó una voz firme. «Intrusión detectada. Protocolo de seguridad activado». Inés me miró, fría y decidida. «Nos están observando. Esto acaba de empezar». Y en ese instante comprendí que no solo estaba atrapado en una red de espionaje, sino en una trampa mucho más grande de lo que había imaginado. Y mientras las sombras se cernían sobre nosotros, una nueva pregunta surgió en mi mente. ¿Quién era la verdadera Dama de Hierro? ¿Y qué papel jugaba en esta partida mortal? El eco de la alarma resonaba en los pasillos del ministerio, mientras Inés tomaba la iniciativa con una calma que parecía desafiar el caos que nos envolvía. Su abrigo oscuro ondeaba tras ella cuando se movía con paso firme hacia una salida de emergencia oculta tras una estantería con libros polvorientos. Yo la seguía, consciente de que cada segundo contaba, y que un solo error podía condenarnos a ambos. Al salir a la calle, la noche madrileña nos envolvió con su manto frío y silencioso. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, pero aquí, en estas calles poco transitadas de Chamberí, la oscuridad parecía más densa, como si guardara secretos demasiado pesados para ser revelados. «Tenemos que llegar a un lugar seguro», dijo Inés sin perder la compostura. «Allí podremos revisar los documentos y planear el siguiente movimiento». La seguí hasta un pequeño piso en un edificio antiguo, con ventanas que daban a un patio interior lleno de hiedra y humedad. El olor a café recién hecho y a libros viejos me recordó a otros tiempos, a una vida que parecía pertenecer a alguien más. Mientras ella preparaba la habitación para trabajar, no pude evitar fijarme en cada detalle. La blusa blanca que resaltaba la curva de su cuello, el collar delicado que llevaba, casi invisible, y la manera en que sus dedos ágiles movían papeles y dispositivos electrónicos con destreza. Había una mezcla de sensualidad y profesionalismo que me tenía en vilo, aunque sabía que no podía permitirme distracciones. Nos sentamos frente a un portátil antiguo, y Inés empezó a mostrarme mapas con ubicaciones marcadas, nombres codificados y rutas de comunicación. Fue entonces cuando apareció un nombre que me heló la sangre: el Alazán, una figura envuelta en misterio, vinculada con la red de espionaje que me había atrapado. Según los informes, era alguien con acceso a altos cargos dentro del gobierno y la industria, capaz de mover piezas sin ser visto. «¿Quién es?», pregunté, la voz apenas un susurro. «Eso es lo que tenemos que descubrir», respondió Inés. «Pero no solo eso. También debemos saber qué relación tiene con Carlos Meléndez y, por supuesto, contigo». Mientras analizábamos los datos, una sensación de peligro creciente me invadía. Sentía que cada documento que descifraba me acercaba a un abismo más profundo, uno del que quizá no podría salir. De repente el teléfono sonó. Inés contestó con rapidez. Sus ojos brillaron con una mezcla de alerta y nerviosismo. «¿Qué ocurre?», pregunté conteniendo la respiración. «Nos han detectado otra vez», dijo colgando. «Parece que alguien está tratando de impedir que sigamos adelante». Fuera la ciudad seguía viva, con el bullicio de bares y gente que reía sin saber que en aquel modesto piso se decidían destinos y se tejían conspiraciones. Decidimos que debía salir de la ciudad por unas horas.
tomar distancia para pensar y buscar pistas que no pudieran encontrarme aquí. Pero antes de que pudiera partir, Inés me entregó un pequeño paquete envuelto en papel craft. «Esto es para ti», dijo con una sonrisa enigmática. «Ábrelo solo cuando estés seguro». Salí a la calle con el corazón acelerado, consciente de que el reloj no estaba a mi favor. En mi bolsillo, el paquete pesaba como una promesa y una amenaza a la vez. Y mientras me alejaba por las calles madrileñas, una pregunta latía en mi mente. ¿Qué secretos escondía ese paquete? ¿Y hasta dónde estaba dispuesto a llegar el alazán para mantenerlos ocultos? Caminaba por las calles empedradas de Salamanca con el paquete en el bolsillo, sintiendo el peso de cada paso como si arrastrara no solo el presente, sino una historia que se negaba a quedar enterrada. La ciudad parecía un museo viviente, con sus edificios de piedra dorada iluminados por la tenue luz de faroles antiguos, y una brisa fría que me recordaba que estaba lejos de la seguridad de Madrid, pero también más cerca de una verdad que se me escapaba. Encontré refugio en una pequeña cafetería junto a la Plaza Mayor, donde el aroma del café recién molido y el suave murmullo de conversaciones en castellano me ofrecían un respiro. Me senté en un rincón, apartando la mirada de las mesas llenas de turistas y estudiantes, y saqué el paquete con cuidado. Al desenvolverlo, descubrí un viejo cuaderno de tapas gastadas, con páginas amarillentas llenas de anotaciones, mapas y fotografías. Entre ellas, un retrato en blanco y negro de una mujer joven con una mirada intensa, vestida con una blusa blanca y una falda lápiz que ceñía su figura con una elegancia natural. Era ella, la Dama de Hierro. Mientras hojeaba el cuaderno, mis dedos rozaron una nota escrita con tinta roja. Confía solo en lo que ves. La verdad está oculta en el Archivo General de Castilla y León. La idea de buscar respuestas en ese archivo me pareció tan sencilla como peligrosa. Sin embargo, no podía ignorarla. Aquella misma tarde, me dirigí al edificio imponente del archivo, una antigua construcción con altos ventanales y puertas de madera maciza. Allí, entre estanterías que guardaban siglos de historia, comencé a buscar pistas. Las horas pasaban, y el silencio solo era interrumpido por el roce de mis dedos sobre los documentos, y el susurro lejano de los archivistas. De pronto, encontré un expediente marcado con el nombre de Isabel Fernández, la verdadera identidad de la Dama de Hierro. El archivo contenía detalles sobre su pasado, una brillante estudiante de historia que, tras una tragedia familiar, desapareció de la vida pública y fue vinculada a actividades clandestinas durante la Guerra Fría. Pero lo que más llamó mi atención fue una carta sin remitente que mencionaba una reunión secreta en un convento cercano, con la frase «El futuro de España se decide allí». Sentí una mezcla de excitación y temor. La red se extendía más allá de lo que había imaginado. Y esa reunión podía ser la clave para entender todo. Decidí visitar el convento al día siguiente. Una antigua construcción rodeada de jardines descuidados y muros cubiertos de enredaderas. Mientras caminaba por sus pasillos silenciosos, escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie.
El aire parecía cargado de misterio, y una voz susurrante me atravesó la mente. «Estás más cerca de lo que crees, Víctor. Pero cuidado, porque no todos los que caminan contigo son aliados». Con el corazón acelerado, comprendí que aquella partida de ajedrez estaba lejos de terminar, y que en cualquier momento, la próxima jugada podría ser fatal. Mientras me adentraba en la penumbra del convento, una sombra se movió en el umbral de una puerta entreabierta, observándome con ojos que parecían conocer todos mis secretos. Y entonces supe que no estaba solo. La sombra desapareció tan rápido como apareció, dejándome con la sensación de que cada paso que daba estaba siendo vigilado. El convento, con sus paredes de piedra fría y sus largos pasillos en penumbra, parecía un laberinto de secretos y susurros. Avancé con cautela, mis dedos rozando las antiguas columnas mientras mis ojos escudriñaban cada rincón. La luz de una vela parpadeante proyectaba sombras danzantes que parecían cobrar vida. En una sala al final del corredor, encontré un viejo escritorio cubierto de papeles amarillentos y fotografías descoloridas. Entre ellas, sobresalía una imagen que me heló la sangre. Una foto reciente de Carlos Meléndez, vestido con un abrigo oscuro, mirando directamente a la cámara con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. De repente, escuché pasos acelerados detrás de mí. Me giré justo a tiempo para ver a una mujer entrar corriendo, con el cabello suelto y desordenado, vestida con una chaqueta de cuero negra y botas altas que resonaban sobre el suelo de piedra. «Víctor», dijo con voz entrecortada, «tenemos que salir de aquí, ahora». No tuve tiempo de responder. Antes de que pudiera reaccionar, un grupo de hombres apareció en el umbral, bloqueando la salida. Sus rostros eran duros, miradas frías y calculadoras. Uno de ellos, el que parecía el líder, se acercó lentamente. «Pensaste que podrías jugar solo, pero estás atrapado», dijo con una sonrisa cruel. «La partida acaba de comenzar». La mujer se interpuso entre ellos y yo, con una determinación feroz. «No tan rápido», gruñó. «Si quieren a Víctor, tendrán que pasar por encima de mí». En un instante la tensión se rompió en un torbellino de movimientos. La mujer luchaba con una habilidad sorprendente, esquivando golpes y lanzando patadas precisas. Yo, paralizado por la sorpresa, solo pude observar mientras ella mantenía a raya a los atacantes. Finalmente, con un último empujón, logró abrir un camino hacia la salida. Sin perder tiempo me agarró del brazo y corrimos hacia el exterior, dejando atrás la amenaza y el eco de la confrontación. Al aire libre, bajo un cielo estrellado, por fin pude preguntarle: «¿Quién eres? ¿Por qué me salvaste?» Ella me miró con una sonrisa cansada pero sincera. «Me llamo Marta. Trabajo para una división secreta que busca desmantelar esta red desde dentro. He estado siguiendo tus pasos porque creo que juntos podemos acabar con esto». Su mirada tenía una mezcla de desafío y esperanza que me hizo sentir que, quizás, no todo estaba perdido. Mientras caminábamos hacia un lugar seguro, supe que había encontrado una aliada inesperada. Pero también comprendí que, en este juego de sombras, la confianza era un lujo peligroso, porque la verdadera batalla apenas comenzaba, y las piezas más valiosas aún estaban por descubrirse. Y en la oscuridad de la noche, una pregunta persistía. ¿Quién estaba realmente moviendo los hilos desde la sombra? ¿Y cuál sería el precio de descubrir la verdad? Marta y yo nos refugiamos en un pequeño apartamento en el barrio de La Latina, un lugar lleno de callejuelas estrechas y plazas, donde el bullicio del día se transformaba en susurros nocturnos. Mientras ella cerraba las ventanas y corría las cortinas gruesas,
Me explicó lo que sabía. La red que te tiene atrapado es mucho más grande de lo que imaginamos, dijo, encendiendo un cigarrillo con manos ligeramente temblorosas. Carlos Meléndez no es solo un topo, es un peón en un juego dirigido por alguien a quien llaman el Alazán. Nadie sabe su identidad, pero controla información y recursos que podrían hundir a España. Me habló de traiciones, de gobiernos paralelos y de secretos ocultos tras fachadas respetables. Mientras escuchaba, no podía evitar fijarme en su vestido negro ceñido, que se movía con ella al caminar, y en esos ojos oscuros que brillaban con una intensidad que desafiaba la oscuridad del cuarto. ¿Y tú?, le pregunté. ¿Por qué arriesgarte por alguien como yo? Se encogió de hombros, lanzando una nube de humo al aire. Porque a veces, en este mundo de mentiras, uno encuentra una razón para luchar, y tú eres esa razón para mí. Aquella noche, entre susurros y planes, trazamos una estrategia para desenmascarar a El Alazán. Sabíamos que el siguiente paso estaba en una reunión clandestina que se celebraría en un palacete abandonado en las afueras de Madrid. Al amanecer, nos preparábamos para infiltrarnos en ese lugar, conscientes de que cada movimiento podía ser el último. Mientras ajustaba mi chaqueta y comprobaba que llevaba todo lo necesario, Marta se acercó y con una sonrisa traviesa me dijo: «No olvides que, aunque parezcas un técnico aburrido, tienes un imán para los problemas». Le respondí con una sonrisa irónica: «Y tú tienes un talento para meterte en líos y sacarme de ellos». Entramos en el palacete con sigilo, rodeados de sombras y ecos que parecían susurrar secretos antiguos. En una sala principal, un grupo de personas vestidas con trajes oscuros discutía alrededor de una mesa. Al fondo, una figura imponente, cubierta por la penumbra, dirigía la conversación. Era el Alazán. Pero justo cuando pensábamos que habíamos llegado al corazón del misterio, las luces se apagaron repentinamente, sumiendo el lugar en una oscuridad total. Un silencio tenso se apoderó del ambiente, roto solo por un clic metálico y el sonido de un arma cargándose. Y en ese instante, una voz fría y familiar susurró desde las sombras: «Bienvenidos al verdadero juego, Víctor». El aire se volvió denso, y supe que la partida final estaba a punto de comenzar. ¿Quién era esa voz? ¿Aliado o enemigo? Y lo más importante, ¿sobreviviríamos para descubrirlo? La oscuridad era absoluta, pero en mi mente todo se iluminaba con una claridad aterradora. La voz, fría y segura, me atravesó como un disparo invisible. «Bienvenidos al verdadero juego, Víctor». Esas palabras no eran solo una bienvenida, sino una sentencia. En el silencio absoluto, sentí como alguien se movía cerca, el roce de una chaqueta, un suspiro contenido. La figura que antes había estado oculta comenzó a acercarse, y con cada paso sentía que la tensión crecía como una ola imposible de contener. Y entonces la luz volvió. Un haz directo iluminó el rostro que había esperado y temido. Era Carlos Meléndez. Su sonrisa era una mezcla de triunfo y desdén, y en sus ojos brillaba la fría certeza de un hombre que había jugado todas sus cartas con maestría. «¿Pensaste que eras el único jugador en esta partida?», dijo, con una voz que era un susurro pero que resonó en toda la sala. «Pero yo he estado un paso adelante desde el principio». Marta se puso frente a mí, protectora, mientras yo intentaba procesar la traición que se desplegaba ante mis ojos. Carlos no solo había vendido mi identidad, sino que había estado manipulando a todos, incluyendo a El Alazán, para sus propios fines. «¿Por qué?», pregunté,
con el corazón latiendo con fuerza. ¿Por qué traicionarlo todo? Él sonrió, un gesto que no alcanzaba a iluminar sus verdaderas intenciones. Porque en este juego, Víctor, no hay héroes, solo sobrevivientes, y yo elegí ser el último en pie. La tensión explotó en un caos de movimientos rápidos. Marta y yo intentamos reaccionar, pero fuimos superados por hombres que habían estado esperando en las sombras. En medio del forcejeo, perdí de vista a Marta, y me vi solo, enfrentando la cruda realidad de un juego en el que cada aliado podía ser un enemigo, y cada verdad, una mentira disfrazada. Cuando todo parecía perdido, una explosión sacudió el edificio, lanzándonos a todos al suelo. En la confusión, escuché una voz por última vez, una mezcla de urgencia y esperanza. «No te rindas, Víctor, la partida no ha terminado». Y entonces la oscuridad me envolvió. Meses después, en un lugar desconocido, mientras me recuperaba de heridas que iban más allá de lo físico, comprendí que aquella batalla había sido solo un capítulo, que la red, la traición y la búsqueda de la verdad seguían activas, en silencio, moviéndose bajo la superficie de un mundo que pocos podían imaginar. Porque en el espionaje, como en la vida, lo más peligroso no es lo que se ve, sino lo que permanece oculto. Y mientras el sol se alzaba sobre Madrid, una certeza me acompañaba. La partida continuaba, y yo estaba decidido a jugarla hasta el final. ¿Quién sería el próximo en mover ficha? ¿Y qué secretos aún quedaban enterrados en las sombras? La respuesta, solo el tiempo lo dirá.